Descubriendo el Vaticano. Un pequeño estado en la cima de una colina. Muchos visitantes de la basílica no saben que atravesando la plaza de San Pedro, salen de la República Italiana y entran en otro estado, la ciudad-estado del Vaticano. Este área de Roma no es un barrio, es un estado. Tiene sus propias leyes, su régimen, su himno, su bandera y sus fronteras. Si hay frontera, hay pasos fronterizos. Uno es la Puerta de Santa Ana, vigilada por la Guardia Suiza y la Gendarmería. Cada romano que trabaja en el Vaticano tiene que cruzar la frontera. Roma nos acompaña toda la vida. No nos vemos como trabajadores en el extranjero. También porque nuestros propios abuelos recuerdan aún cuando Roma era la ciudad del Papa. Admito que, a decir verdad, a los romanos les resulta difícil aceptar esa idea de un estado extraño. A la ciudad la consideran un todo. Al otro lado del Tíber, a 2 kilómetros del Vaticano, se halla el Palacio del Quirinal, sede del presidente de la República Italiana. A los que entran les miran los santos Pedro y Pablo. ¿Qué hacen 2 santos papales en la puerta? Hace 150 años, no el Vaticano, sino el Palacio del Quirinal era la sede papal, y Roma, la capital de los estados pontificios, cuyo soberano era el Papa. Fue el sitio de las intrigas políticas tejidas por las potencias europeas y los papas. El Estado papal surgió en el siglo VIII y rápido dominó la Italia central y del norte. La necesidad de los estados pontificios de detentar el poder temporal, como se decía entonces, o sea, un territorio que se pudiera administrar, resultaba del temor de que sin territorio propio la Iglesia pudiera perder su independencia y de la convicción de que su existencia era necesaria para mantener la libertad de la Iglesia. Ser un soberano laico hacía al Papa un soberano europeo más. Participaba en guerras, firmaba tratados, imponía impuestos, emitía leyes, mantenía ejército. En la Edad Media eso era todavía aceptable, pero con el tiempo la situación ha cambiado y en la época moderna la idea del Papa soberano estaba condenada al fracaso. No antes del siglo XIX, después del año 1815, surgió el dramático problema de la supervivencia del Estado pontificio. Al principio, el Papa creía estar a la altura de las ambiciones más o menos liberales de su pueblo, permitiendo más libertad para la prensa y para la administración, pero nunca quiso conceder una constitución. Y esto se convirtió en un punto crucial. Las ambiciones liberales tenían el apoyo de los políticos que querían unir Italia. Las reformas a medias de Pío IX no pararon los acontecimientos. Se preparaba un relevo de guardia delante del Palacio del Quirinal. Cualquier proyecto de renovar el sistema político de la península acababa por encontrar un obstáculo en la presencia del Estado pontificio. Niccolò Machiavelli, un gran pensador italiano, consideraba que, en efecto, el estado de la Iglesia en el centro de la península era demasiado débil para llevar a cabo la unidad de Italia y crear un nuevo Estado italiano.
y al mismo tiempo demasiado fuerte para permitirle a otros intentar hacerlo. Al final se intenta. En el 1870 estalla la guerra franco-prusiana. Las tropas francesas que protegían al Estado papal se retiran a su terreno. Los ejércitos de Piamonte atacan Roma. El 20 de septiembre, la artillería cañonea Porta Pía en las fortificaciones de Roma. A las 8 de la mañana atacan las tropas del ejército de Piemonte, los Bersaglieri. Las tropas papales no son capaces de detener su ataque y entran en la ciudad. La historia oficial dice que les esperaban con los brazos abiertos. La historia familiar cuenta otra cosa. Mi tatarabuela vio la entrada de los piamonteses, o sea, las tropas del reino de Piamonte-Cerdeña, cuando llegaron a Roma. No hubo gran entusiasmo. Con 2000 años de existir Roma, el romano está ya acostumbrado a todo tipo de invasiones. Las tropas alcanzan el Vaticano. La Guardia Suiza intenta resistir. A las 9:30 de la mañana, el Papa Pío IX ordena enarbolar en la basílica una bandera blanca. Roma se rinde. Así termina la historia de 1000 años del Estado papal. El Papa tuvo que afrontar el problema de la renuncia a un Estado de más de 1000 años de vida. Pero como jefe del Estado no podía, lógicamente, regalar el Estado a los italianos o a cualquiera. Entonces tomó la única decisión posible, a la que estaba forzado. Se declaró preso y no aceptó la situación que había surgido. Seguía considerándose soberano del Estado papal, aunque desde el punto de vista territorial, este Estado ya no existiera. El Papa se encierra en el Vaticano y como protesta se declara su preso. Así, concede a los italianos el territorio del Estado. La familia real saboyana se muda al Palacio del Quirinal. Roma es la capital de la Italia unida. Los sucesores de Pío IX, el preso del Vaticano, son León XIII, quien intentó entre los muros vaticanos encontrar una manera de existir. Plantaba viñas en los jardines, los cubrió con la red de caminos para viajar en carro. Pío X, Benedicto XV, el Papa de la época de la Primera Guerra Mundial, todos observaron la regla impuesta por sí mismos. Ninguno abandonó los muros vaticanos. Sin embargo, no dejaba de buscarse alguna solución política a la situación. Según la teoría política de aquella época, no podía existir soberanía sin territorio. Por eso el Papa continuaba demandando la soberanía, pero teniendo en cuenta que la soberanía se refería, entonces como ahora, a la Santa Sede Apostólica. Por tanto, es la Santa Sede la entidad soberana y no tanto la porción territorial. Pero entonces no se podía concebir una soberanía sin territorio. Tenía que surgir un Estado cuyo soberano pudiera ser el Papa. Los años 20 del siglo XX fue la época del gobierno fascista. Después de unos intentos secretos y fallidos, el Vaticano empieza a negociar la reconstrucción del Estado pontificio con los fascistas. ¿Por qué Mussolini resultó ser el primero dispuesto a resolverlo? Porque necesitaba el apoyo de la Iglesia. La dictadura de Mussolini se llevaba adelante con una cierta dificultad.
Y él conocía el riesgo de no gozar del pleno apoyo de la sociedad. Y esperaba mucho de la reconciliación con la Iglesia, muchas cosas. Con el apoyo del clero podía contar con los sentimientos de los católicos en la empresa colonial, porque quería hacer conquistas en África. Si tuviera que decir claramente lo que pienso sobre este tema, me parece que la Iglesia actuó correctamente intentando encontrar algún acuerdo. Sin embargo, firmarlo con la persona que políticamente era considerada un dictador, según mi opinión, no era un buen paso. La decisión de Pío XI de llegar a un acuerdo con las nuevas autoridades era inevitable. El Papa no podía ser eternamente preso del Vaticano. Fue un ejemplo práctico de una realpolitik en la cuestión romana. Pero creo que la pérdida del poder temporal fue el mejor regalo para el papado en los tiempos actuales. Permitió a los papas dejar de funcionar como soberanos temporales que defendían su territorio e intereses y ser los portavoces de las conciencias. Por eso, si el Papa dirige la palabra a las conciencias humanas sobre el conflicto en Irak, la razón queda clara para todos. Porque el papado no tiene interés militar ni económico, porque no tiene ni compañías petroleras ni ejército. El Palacio de Letrán, la primera sede papal en Roma. La historia se repite. Fue aquí donde 70 años después de la caída del Estado Pontificio en el año 1929 se firmaron los Pactos de Letrán. Multitudes esperaban la llegada de Mussolini.